Buen día, mis queridos amigos de PROESAT, del Programa de Educación Superior de Distancia. Les habla el profesor Danzain, profesor de matemática. Es un gusto para mí estar con ustedes en este curso de matemática. En primer lugar, felicitaciones por estar dedicando parte de su tiempo para conseguir un objetivo más en esta vida, que es el hecho de un título profesional adicional. En esta primera clase vamos a ver el tema de proposiciones lógicas. Ustedes ya cuentan con este material que ustedes están viendo ahí en pantalla, también lo tienen a su disposición a través de la plataforma del Patmos, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que ya algunos han estado leyendo. Me alegro y felicito a aquellos que han estado ya enviando sus materiales. Sabemos que el curso todavía no inicia, no podemos vernos en aula directamente, lo haremos el domingo 15, tengo entendido eso, pero por este medio ya estamos comunicándonos. Entonces, me imagino que ya más de uno ha leído estos materiales y para algunos les resultó fácil, para otros quizás un poco complicado, pero estamos con el deber y el objetivo de aprender qué significan estos temas medios extraños, símbolos, flechitas y todo lo demás. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Nosotros vamos a tener las siguientes operaciones, hablando de esta unidad que es todo lo que ves con lógica simbólica y sus operadores. Tenemos algunas operaciones básicas. La negación, ustedes pueden ver acá en la parte que estoy marcando, tenemos la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, implicación, el tema de la bicondicional. ¿Y qué es eso? Cuando nosotros llevamos operaciones o proposiciones y armamos una secuencia lógica de proposiciones, vamos a utilizar algunos de estos operadores. Entonces tenemos ahí algunos símbolos que ya estamos usando, el símbolo no, el símbolo y, el símbolo o, la disyunción exclusiva, que es o. Entonces, una de las dos es cierta, obligatoriamente, no es como la otra o. La implicación, sí, entonces, y la bicondicional, que se traduce como sí y solo sí. Ahí están los símbolos, los nombres principales. También tenemos otros nombres alternativos, por ejemplo, a la disyunción, que se conoce así en términos normales, también se le conoce como disyunción inclusiva para diferenciar de la disyunción excluyente. A la bicondicional también se le llama bidireccional, equivalencia o doble implicación. Así es. Acá tenemos nosotros las palabras que se usan al momento de armar esas operaciones y cómo se traduce. Y luego tenemos aquí en esta última columna algunos otra lectura adicional que se da a eso, no es cierto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se traduce todo esto? Ustedes visten ahí en el desarrollo que se desarrolla ese tipo de tablitas, ¿no? ¿Cómo es que se arman estas tablas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se ejecuta esto? Pues bien, nosotros recordemos que tenemos proposiciones y en una oración larga podemos tener una preposición, dos preposiciones, tres preposiciones y cuatro preposiciones. Por lo general se trabaja he visto hasta 5 proposiciones en términos normales. Vamos a poner la proposición T. Ahora, ¿qué se hace a partir de eso? En primer lugar, se tiene que establecer el número de opciones. Si yo tengo solo una proposición, ahí tendré dos alternativas. La primera alternativa será verdadero y la segunda alternativa falso. Bien fácil, ¿no es cierto? Verdadero o falso. Dos alternativas. ¿Qué pasa si yo tengo dos proposiciones? Vamos complicando la vida, tenemos dos proposiciones ahora. Entonces, ¿qué pasa con esas dos proposiciones? La proposición P, la proposición Q. Entonces voy a tener 4 opciones. La primera opción, voy a borrar las anteriores, la primera probabilidad sea que el primero es verdadero y el segundo es verdadero. La segunda probabilidad es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. En la tercera probabilidad
es que el primero sea falso y el segundo sea verdadero. Y en la cuarta opción es cuando los dos serían falsos. Son estas 4 opciones o probabilidades que tengo al momento de comparar, al momento de usar estas dos proposiciones. Y si tuviera 3, ¿qué pasa? O aumentaría. Aumentaría el número de opciones. La posición R, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se arma? ¿Cómo sé cuántas columnas voy a usar? Recordemos que con dos proposiciones son cuatro filas, y con una proposición son solamente 2 filas. Ahora, ¿cómo sé cuántas filas voy a usar por cada posición? Por ejemplo, tengo 5 proposiciones. ¿Cuántas filas voy a usar? Hay una fórmula sencillita, que es el número 2 elevado, o sea, a la potencia, vamos a ver, igual, estamos en el Excel, en el programa Excel estamos, 2 ¿elevado a qué? Al número de proposiciones. Por ejemplo, si yo tengo 2 proposiciones, será 2 elevado a la 2, resultado 4. Pero si tengo 3 proposiciones, será 2 elevado a la 3, 8. Si tengo 4 proposiciones, será 2 elevado a la cuarta, 16. Entonces, siempre una proposición más que se aumenta será el doble de la anterior. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una proposición nada más, eran 2 opciones, la primera verdadero y la segunda falso, ¿correcto? Si acá tengo 2 probabilidades, si aumento la proposición R, sería el doble, 4. Si tengo 3, sería el doble de 4, es 8. Si tengo una cuarta probabilidad, sería el doble de 8, 16. Y si trabajo con esta última, tendría ya el 32. Entonces tengo ahí mis probabilidades, ¿correcto? Probabilidades. Siempre el doble del anterior. Vamos a trabajar ahora a ver con 3. ¿Cómo se arma un cuadro de 3? Entonces voy a borrar esta formulita acá para que no malogre. Ya. Con una proposición, 2. 2 proposiciones, 4. El doble. Con 3 proposiciones sería el doble de 4. O sea, serían 8. 8 proposiciones. Entonces, acá tengo que armar 8 opciones. 8 opciones. Entonces, de las 8 opciones, las 4 primeras serán verdaderas y las 4 últimas serán falsas. ¿Correcto? Tengo todas estas opciones. Voy a ponerle con el mismo tamaño de letra para que se pueda visualizar mejor. Vamos a ver. ¿Ya? Tengo las 4 primeras verdaderas y las 4 segundas falsas. Luego, en la siguiente columna, agarro la mitad de la anterior. Entonces, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Y en la última columna, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así tengo yo todas las opciones. ¿Qué pasaría si tengo una cuarta opción? Aquí tengo 4 proposiciones. ¿Cómo sería? Voy a minimizar esto para efectos de poder visualizarlo en las pantallas. Vamos a ponerle 15. Ahí está. Vamos a minimizar esto. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos 4 proposiciones, a ver, repasamos. Acá 2, 4, 8, 16. Tenemos 16 opciones. 16 opciones tenemos. De las 16 opciones, entonces, las 8 primeras serán verdaderas. 4, 5, 6, 7, 8. Y las 8 siguientes serán falsas. 4, 5, 6, 7, 8. No se va a poder visualizar todo en la misma pantalla. Vamos a ver qué hacemos para poder visualizarlo todo esto. A ver, un momentito. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí visualizamos todo en la misma pantalla. Correcto. Bien. Entonces tenemos que las 8 primeras son verdaderas y las 8 segundas son falsas. Las 8 últimas son falsas. ¿Listo? La siguiente columna, si 8, 8 fue, acá es 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá, si el anterior fue 2, 4, acá serán 2.
verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, perdón, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y por último la columna cuarta, la última columna será verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Ahí tenemos todas las opciones. Notemos que en la primera fila está la opción cuando todas las opciones son verdaderas, y en la última fila tenemos cuando todas las proposiciones son falsas. De esta manera se arma una tablita de verdad. Una tabla de verdad se arma de esta forma, y de ahí se trabaja con estos símbolos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los operadores lógicos? ¿Cómo se trabaja con esto? A ver, vamos a borrar esto. Borramos esto porque está desarrollado. Pensemos en dos opciones, porque en realidad siempre vamos a comparar dos proposiciones. Si hay para comparar tres proposiciones, primero resolveremos dos de ellas y luego lo compararemos ese resultado con el tercero. Entonces aquí, para saber, primero va la negación. Hemos visto, regresamos acá al tema de la negación. Miren, es no y tiene dos símbolos. Uno parecido al sombrerito de la ñ y otro una especie de L invertida, ¿no? Entonces, tenemos acá, negación de P. ¿Qué significa? Que yo en esta columna, que estoy marcando ahora de un color naranja, voy a negar ¿qué? Voy a negar lo que estoy aquí colocando con el color azul. ¿Correcto? Voy a negar eso. ¿Y qué significa negar? Cambiar, lo opuesto. Si ahí era verdadero, si P en esta primera fila era verdadero, aquí será falso. Verdadero, aquí se convierte en falso. Si P es falso, no P será verdadero y no P será verdadero. Correcto, este es el resultado entonces de no P. No Q. Compararé esta columna y voy a ponerle ahora de verdecito. Un verde más claro. Ahí está. Esto tengo que compararlo con esta otra columna que voy a colocar de color rojizo. A ver, espero que no sea tan rojo que no se pueda ver. Así se ve, ¿no? Bien. Entonces, no Q. Voy a negar a esta columna, la columna roja, la columna del Q. Voy a negar. Entonces, ¿qué valor tiene en esta columna Q? Verdadero. Entonces será, no Q será falso. Q es falso, no Q será verdadero. Q es verdadero, no Q es falso. Q es falso, no Q será verdadero. ¿Correcto? Entonces nos vamos dando cuenta que se va negando a esa columna. Ahora, ¿qué pasa con este símbolo? Este símbolo, volvemos al tema de operaciones lógicas, este símbolo es la conjunción y se traduce como I. Como I. I. Significa, por ejemplo, unir dos proposiciones con el conector I. ¿Y cuál es la regla de formación de esto? La regla de formación de la conjunción dice que para que sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderos. Para que el resultado sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, P en esta primera línea, P es verdad y Q es verdad. Por lo tanto, el resultado es verdad. En la siguiente columna, P es verdadero, pero Q es falso. Entonces, el resultado es falso. En la tercera columna, P es falso, Q es verdadero. Lamentablemente es falso. Y en la última fila, ambos son falsos, por lo tanto son falsos. El resultado es falso. El siguiente operador, voy a ponerle ahora de color amarillo, color cobrizo. Ya. Este se llama la disyunción. Miren, la disyunción. Se traduce como O. La regla de formación de esto dice que basta que uno de los dos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Por lo tanto, si P es verdadero y Q es verdadero,
Si P es verdadero y Q falso, gana la verdad y el resultado es verdad. Si P es falso y Q es verdadero, el resultado va a ser verdad. Y si los dos son falsos, P y Q son falsos, el resultado es falso. ¿Notamos ahí la diferencia? En la disyunción, gana más el tema de la verdad. Y en la conjunción, que estoy marcando ahorita con un color, a ver qué color le coloco, un color celeste vamos a colocarle, ahí está. En la disyunción ganaba el verdadero, pero en la conjunción gana el falso, gana el tema de la falsedad. Este simbolito de acá es la disyunción excluyente, que se traduce como o sea, nos queda solamente la alternativa de uno de los dos. No pueden los dos ser verdaderos, uno de los dos es verdadero. Entonces, ¿cuál es la regla de formación de de esta operación? ¿No? La regla de formación de esta operación dice que si uno de los dos es distinto, si uno es verdadero, otro falso y verdadero, el resultado es verdad. Pero si los dos son verdaderos o si los dos son falsos, el resultado es falso. Quiere decir que en la primera fila, donde los dos son iguales, verdadero, el resultado es falso. Y en la última fila, donde los dos son falsos, el resultado es falso también. Y cuando hay diferencia, uno es verdadero y el otro falso, como en esta fila, o aquí que uno es falso y el otro verdadero, el resultado va a ser verdad. Esa es la regla de formación. La condicional, aquí tienen la condicional, es sí entonces. Este sí entonces tiene una regla interesante de formación. La regla de formación del condicional dice que va a ser falso solo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. O sea, solo en esta opción va a ser falso. El resto es verdad. Por último, la bicondicional o la doble implicación. Acá lo tenemos, a ver, ahí está. Bicondicional, bidireccional, equivalencia. ¿Qué va a pasar ahí? En esta regla dice que si los dos son iguales, pueden ser los dos verdaderos o pueden ser los dos falsos. Si los dos son iguales, entonces el resultado es verdad. Ahí está. Y en los dos casos donde son distintos, son falsos. Interesante, ¿no? Miren, y hemos armado nuestra tablita de verdad. ¿Qué pasa si son tres? Con esto vamos a aclarar un poquito más. ¿Qué pasa si son tres? A ver, vamos rápidamente a llenar. El no P significa negar a la columna del P. Entonces vamos a negar aquí a no P. ¿Estamos? Empezamos a negar. Si el primero era verdadero, aquí es falso. Miramos la primera columna, si es verdadero, acá es falso. Acá es falso, falso, verdad, 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 verdad. Correcto, ¿qué hemos hecho? Hemos negado la primera columna, la columna del P. Aquí, el no Q. Ojo, miren dónde está el cursor. No Q. No Q. Este no Q va a negar a esta otra columna, a la columna del Q. Entonces empezamos a negar. A ver. Falso, falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad, verdad. Y por último, la columna del no R. Hemos agregado una columna más. ¿Cierto? Una columna más hemos agregado aquí. Una proposición más. Entonces, ¿cómo va a ser el no R? El no R va a ser falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Interesante, ¿cierto? Muy bien, vamos a borrar esto para que no nos confunda. Lo borramos. Noten que es el opuesto de esto de aquí es lo opuesto de sus valores en forma positiva. Porque está negando, ¿no? Ahora, vamos aquí, tenemos P y Q. P y Q. Pero es lo mismo de la vez pasada. Sí, es lo mismo de la vez pasada. Vamos a ver. Ojo, atención, vamos a ver acá. P y Q. ¿Cuál es la regla de formación de P y Q? En este símbolo, P y Q, la regla dice que va a ser falso si uno de los dos es falso.
Y solo va a ser verdadero si uno de los dos es verdadero. O sea, en este caso va a ganar la falsedad. La falsedad va a ganar. ¿Correcto? Entonces analizamos. ¿Y qué vamos a analizar? P con Q. Y a propósito voy a ponerle de color amarillito, porque voy a analizar esas dos columnas, P y Q. Y acá lo voy a hacer el resultado. Lo demás creo que voy a ponerle de un color blanco sin color, para que se pueda entender qué columna estamos tratando. Me parece que así va a ser más visible. Ahí está. Correcto. Entonces voy a resolver este ejercicio, esta columna, P y Q. Y analizo. Noten, P y Q. Verdad, verdad, verdad. Y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad y falso. Acá estamos, miren. Verdad y falso es falso. Verdad y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y verdad, falso. Falso y verdad, falso. Y por último, falso, falso, falso. Los dos son falsos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros comparamos P y R? Vamos a cambiar acá el valor. Va a ser P y R. Colocamos R. Borramos todo esto alternativas. Entonces vamos a comparar la columna, atención, la columna de P con la columna R. Vamos a comparar estas dos columnas, estas dos proposiciones dentro del juego, P y R. Entonces analizamos. P y R, verdad, verdad, verdad. Verdad, falsedad, falso. Noten que estamos comparando las dos primeras columnas. Perdón, la primera y la tercera columna, P y R. Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso. Falso, falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. Entonces así vamos desarrollando. Y si ponemos Q, vamos a ver, Q y R. Q y R. Q y R. Vamos a borrar todo lo anterior. Borramos. Y acá va a ser Q. ¿Qué pasa si comparamos Q con R? O sea, no vamos a seleccionar, no vamos a comparar P, sino Q y R. Acá está. Perdón. El mouse está fallando. Ahí está. P y Q y R. Q y R. A ver, analicemos Q y R. ¿Verdad, verdad? Verdad. Entonces, ¿por qué? Porque los dos las índices de la red de formación. ¿Verdad, falso? Falso. Falso, verdad? Falso. Falso, falso? Falso. ¿Verdad, verdad? Verdad. ¿Verdad, falso? Falso. Falso, verdad? Falso. Falso, falso? Falso. Entonces, así nosotros vamos a ir comparando de acuerdo al valor que nos solicite arriba en el enunciado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a pasar ahora a otro tema. Vamos a pasar a otro tema. Perdón, a la otra fila. ¿Qué pasa cuando es P o Q? Aquí, en esta columna. Vamos ahora a trabajar con esta otra operación. P o Q. P o Q. P o Q. Entonces vamos a dejar de elegir esto. Y vamos a seleccionar los dos que vamos a tratar. Profesor, ¿es necesario pintarlo? No, este es por fines didácticos nada más que estamos haciendo. Entonces, P o Q. A ver, en esta regla de formación va a ganar la verdad. La verdad. Basta que uno de los dos sea verdaderos para que el resultado sea verdadero. Analizamos P o Q. ¿Verdad o verdad? Verdad. ¿Verdad o verdad? Verdad. ¿Verdad o falsedad? Verdad. ¿Verdad o falso? Verdad. ¿Falso o verdad? Verdad. ¿Falso o verdad? Verdad. ¿Falso o falso? Falso. ¿Falso o falso? Falso. Y ahí tengo mi resultado. Para ir más rápido, vamos a ver. Vamos a comparar Q con R. Q con R. Q con R. Q o R. Va a ser la operación que vamos a resolver en este momento. Q o R. ¿De acuerdo? Muy bien. Q o R. Vamos a ver Q o R. A ver, miremos Q o R. Listo, empezamos. ¿Verdad o verdad? Verdad. Sí, verdad o verdad, verdad. ¿Verdad o falso? Falso.
No, sale verdad, correcto. Basta que uno de los dos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, sí, ahí es falso, cuando los dos son falsos. Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, falso. Ahí están las opciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Es así como se trabaja cuando tenemos más de una alternativa, o sea, perdón, más de dos proposiciones. Trabajamos pensando en todas las opciones y comparando de acuerdo a lo que nos pida el ejercicio o la operación. De acuerdo a eso se comienza a trabajar. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces con los otros, que es más fáciles de hacerlo. Vamos a trabajar con P y Q nada más. Vamos a ver. Entonces acá empezamos. Acá continuamos, perdón. A ver. Esto es o sea, o P o Q. Y acá está el símbolo, ¿no? O. Y en esto de aquí, ¿quién gana? ¿Cuál es la regla de formación? La regla dice que cuando tenemos esta operación de o, la regla de formación dice que si son iguales, si los dos son verdad o los dos son falsos, el resultado es falso. Pero si uno de los dos es distinto, uno es verdad y el otro es falso, el primero es falso y el otro es verdad, el resultado va a ser verdad. ¿Listo? Analizamos. ¿Verdad o verdad o verdad? Falso. O verdad o verdad? Falso. O verdad o falso? Verdad. O verdad o falso? Verdad. O falso o verdad? Verdad. O falso o verdad? Verdad. O falso o falso? Falso. O falso o falso? Falso. Qué sencillo, ¿no es cierto? Ahí está. Esta es la regla de formación. Si los dos son iguales, es falso. Si los dos son distintos, es una verdad. Qué interesante regla de formación. Pasamos a la penúltima operación, que es la condicional, el sí entonces. La regla de formación decíamos de que en el caso de que el primero es verdadero y el segundo es falso, en el caso con lo que estoy marcando ahorita con color rojito, ese es el único caso que va a ser falso. P entonces Q. ¿Ya? Entonces acá que tengo va a ser verdad, verdad, falso, falso, verdad, 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 verdad. ¿Correcto? ¿Por qué? Decíamos que va a salir falso solo en el caso de que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Solo en ese caso va a salir falso. El resto de las opciones o probabilidades va a salir verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si yo pongo Q entonces P? Q entonces P. Miren que estamos cambiando. Q entonces P. ¿Qué va a pasar? Esta columna del Q, la que estoy marcando en este momento, esta columna va a ser el primer elemento. Lo voy a poner en color verde ahora. Y la columna amarillo va a ser el segundo elemento. Entonces analicemos. Tiene que ser el primero verdadero y el segundo falso. A ver, aquí está. Aquí están los dos, miren. ¿Correcto? Aquí están los dos. Estoy poniendo el color rojo. Primero verdadero, el segundo falso. Primer elemento verdadero, segundo falso. ¿Por qué la Q es primero? Porque aquí en esta operación, en la operación que estoy ahorita marcando de color naranja, en esta operación está diciendo Q entonces P. No es P entonces Q, es Q entonces P. Entonces primero es Q y después es P. Entonces analizamos. Bueno, ya hemos hecho el análisis previo. Hemos determinado que solo en esta columna que está con rojo, aquí va a ser el resultado falso. Entonces coloco falso, falso, falso. El resto de opciones me va a salir verdad. Interesante, muy fácil de aprender y de poner en práctica el tema de la lógica. La lógica es interesante, bonito cuando lo comenzamos a hacer paso a paso, sin desesperarnos. Si no comprendemos un tema, estamos ya a seguir repasando. Y de paso, esta clase está presentándose de esta manera porque el día domingo 8 tendremos la alegría de estar recordando el Día de las Madres
Y es por eso que estamos adelantando esta clase y estamos colocándolo para aquellos que van a estar en casa, porque recordemos que tenemos que recuperar esta hora y tenemos que ir dando ya los principios y los adelantos. Muy bien. P, sí y solo Q. Sí y solo Q. Entonces, esta es la bicondicional. ¿Dónde está acá? Aquí está. Sí y solo sí. ¿Cómo se leía? P, sí y solo sí, Q. En esta regla de formación, lo estoy poniendo acá con amarillito, la regla de formación dice que va a ser verdadero si los dos son iguales. Pueden ser los dos verdaderos o los dos falsos, pero si son iguales, el resultado va a ser verdadero. Voy a marcar aquí y vamos a comenzar a comparar. A ver. BB son iguales, entonces P y Q son iguales, el resultado será una verdad. Verdadero, verdadero es una verdad. Verdadero, falso, no son iguales, es falso. BF no son iguales, es falso. FB no son iguales, falso. FB no son iguales, es falso. FF son iguales, verdadero. FF son iguales, verdadero. Esto es la regla de formación. Vamos a poner otros elementos para poder ir viendo. Vamos a poner Q con R. Vamos a comparar estas dos proposiciones. Q con R. Entonces, para visualizarlo mejor, pongo con amarillito. Ahí está. Las operaciones que van a entrar en análisis y en evaluación. Listo, empezamos. Q y R. BB. Resultado verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Un momentito, aquí nos hemos equivocado. Falso, falso es verdadero. Gracias, gracias. Eso lo hicimos a propósito para aquellos que están atentos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Y por último, falso, falso, verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro más, el último. Ya, el último para eso. Vamos a comparar P con R. PR, vamos a comparar. PR, a ver. P con R. Entonces acá colocamos P. Profesor, ¿y si R con P? Vamos a poner RP. En este caso sería lo mismo. RP con PR es la misma cosa. En la condicional sí no. En el condicional sí el orden de los factores altera el producto. Pero en la bicondicional, en la conjunción, en la disyunción no altera el orden de los productos. No, el orden de los factores no altera el producto total. Bien, RP. Empezamos. ¿Verdad, verdad? Verdad. A ver, así. ¿Verdad, verdad? Verdad. Falso, verdad? Falso. ¿Verdad, verdad? Verdad. Falso, verdad? Falso. ¿Verdad, falso? Falso. Falso, falso, verdad. ¿Verdad, falso? Falso. Falso, falso, verdad. Este es el resultado entonces de eso. Muy bien. Hagamos un resumen entonces para finalizar esta primera parte. Acá tenemos las primeras operaciones. Trabajamos con 2, hemos dicho lo mínimo que podemos trabajar. Entonces, no P, falso, falso, verdad, verdad. No Q, falso, verdad, falso, verdad. ¿Qué pasaba cuando yo ponía P o Q? ¿Qué pasaba cuando yo ponía P y Q, perdón? P y Q. P y Q ganaba la falsedad. Entonces aquí es falso, verdad, verdad, falso, falso, falso. ¿Qué pasa cuando yo encontraba este símbolo que es la O de la disyunción inclusiva? Este O de la disyunción inclusiva, la regla de formación dice que gana la falsedad, perdón, la verdad. Entonces, verdad, 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 falso. Disyunción exclusiva. Aquí eran falsos si los dos eran iguales y era verdadero si eran distintos. En esto, la condicional era falso si el primero era falso y el segundo era verdadero. El resto es verdad. Y en la bicondicional es verdadero cuando los dos son iguales y es falso cuando son iguales. Entonces, esta tablita apréndansela porque va a ser la clave para todas las demás operaciones. Si hay alguna duda, por favor llamen, envíen sus comentarios, estamos listos para ayudarles en esta tarea. Gracias.